8:05 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. Bueno, parece que el rol del periodismo se está discutiendo y mucho y se está poniendo en juego en estos tiempos. Ayer entrevistábamos a Agustín Espada, con el que hablábamos sobre la pauta oficial, sobre YPF, y qué periodistas están recibiendo esa pauta oficial. Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Rúa, el abogado, que es abogado del colega Arili Jalad, que ustedes saben fue denunciado por Javier Milei por hacer una nota. Ahora hay una movida de Cipreva, no sé si usted se enganchó ahí. Sí, yo ya me enganché. La firmé ayer. Sí. Muy bien, para que todos firmemos la nota de Arili Jalad, que la verdad que la leí. Yo no entiendo la denuncia, pero bueno, vamos a hablarlo con Alejandro Rúa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Mato de Demián Verduga te saluda. Hola para todos. ¿Qué tal? Sí, sí. Mira, es lo mismo, la lectura de la nota es eso, ¿no? Muestra eso, y con eso nosotros lo que estamos promoviendo es que la lean. No hay allí una sola injuria a ninguna persona, ninguna calumnia a ninguna persona. No. Es un análisis muy reflexionado y muy sesudo. Es su opinión, es lo que Ari piensa de una situación que lo tiene preocupado, que es los discursos de odio promovidos por el gobierno nacional, en la cabeza del Poder Ejecutivo, hasta todos los que le hacen el cobro, con destino a no odiar más todavía a los periodistas. Esta es la referencia a esta, que él dice: no odiamos tanto a los periodistas, una pavada de estas con el sigla. Sí, lo suficiente, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, estas tonterías que estos muchachitos que ya no tienen 20, claro, usan con siglas en sus Twitter. Bueno, nada, si fuera un panelista de televisión, como siempre fue, bueno, para ser presidente de la nación. Y si además de decir sus cosas y promover estos discursos horrendos y odiosos, cuando alguien se lo señala y le señala con preocupación lo que otros tantos señalan, que son las consecuencias de estos discursos, las comparaciones de estos discursos con otros de otras épocas. Pero claro, ¿cómo lo vas a comparar? Pero ¿cómo no vas a criticarlo? ¿Cómo claro, no lo vas a criticar? Claro. Pero bueno, por eso esta querella no tiene ningún sentido más que seguir en la misma línea de señalamientos. Es como que como ponerle nombre, ¿no? Cuando esa frase, no odiamos suficiente a los periodistas. Bueno, ¿a quiénes no odiamos suficiente? Bueno, a este. Porque después a otros periodistas los aman lo suficiente, o por lo menos los usan lo suficiente, sí, o lo que fuera. Lo que quiero decir es... O les da entrevistas. Fíjate a quién le da entrevistas. Le pone, o sea, al presidente no le preocupa el periodismo, al presidente lo que le preocupa es que opinen en contra de que lo critiquen, plan de gobierno, de su plan de gobierno y de su conducta, porque finalmente no es otra cosa que su discurso, ni siquiera es un discurso de su fuerza, de sus seguidores, es su discurso. Entonces, lo que se ha puesto en cuestionamiento en esa nota es el discurso del odio hacia los periodistas en este caso, o en otro momento hacia el kirchnerismo o hacia los comunistas, todos esos discursos que en muchos sentidos, si uno agarra si uno toma el discurso anticomunista, es muy parecido al de Mussolini. Claramente, es muy parecido. Hay una biografía muy interesante, novelada, pero finalmente una biografía que se llama El hombre del siglo, que muestra el ascenso de Mussolini, y sus discursos son muy parecidos a los que utiliza el presidente en la actualidad. Y esto no es una injuria, pero además, si lo fuera, si uno le dijera nazi, fascista, corrupto, lo que quiera, sí, también es legítimo decirlo, porque es una autoridad pública, es el presidente de la nación, se ha puesto voluntariamente en esa, y cuando se convierte en una persona de interés público, su umbral de protección baja sensiblemente,
y tan sensiblemente que en nuestro país desde hace unos años, por suerte, no hay ninguna posibilidad de considerar calumnias o injurias en el ámbito penal cualquier expresión vinculada con asuntos de interés público. O sea, no es lo posibilidad. mismo decirle nazi a tu vecino que decírselo a un diputado, al presidente. Son las posibilidades del debate democrático. Y esto es lo que finalmente obtura o trata de obturar una querella criminal. Porque Ahora, ¿y cómo es el tema de que, no me acuerdo si fue Néstor o Cristina, que habían sacado la figura penal del... Bueno, es precisamente eso. Esto tiene todo un desarrollo. Ya había en su momento, durante el leninismo, otra figura que se usaba, que era el desacato a la autoridad. Entonces, esa figura también generó, después de... Usualmente el mecanismo con el que terminan despenalizándose es el mismo. Hay una figura en el Código Penal que la autoridad pública aplica, mayormente es contra algún periodista que entonces se desacataba o que ahora calumniaba o injuriaba, y se van... El mecanismo judicial funciona en ese momento hasta que concluido el mecanismo judicial, uno va al sistema de protección de derechos humanos de, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero después de muchos años se consigue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revise que esa norma penal en cuestión vulnera la libertad de expresión. Y esto es lo mismo que pasó después del caso Kimmel. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se comprometió a revisar esa norma y efectivamente fue durante el gobierno de Cristina, en el 2009, que se modificó el Código Penal introduciendo esas previsiones que te digo. Tanto respecto a las calumnias como de las injurias se expresa la ley, dice: no se considerarán calumnias aquellas expresiones vinculadas con asuntos de interés público. Es lo mismo las injurias. No se considerarán injurias. Una vez define qué son las injurias y el artículo termina diciendo: no se consideran injurias aquellas expresiones vinculadas con asuntos de interés público. Estas dos cuestiones son propias de una progresión de la lucha por mejorar nuestra calidad institucional y por conseguir aquí una protección de los derechos humanos más acorde con las que protege el sistema interamericano a través del Pacto de San José de Costa Rica, y son hoy nuestra ley. Ya ni siquiera tenemos que decir que es la Constitución, son nuestra ley. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una primera presentación inmediata ante el juez diciéndole: promovemos que lea esta nota. Va a ver que no hay allí ni una injuria ni una calumnia. Pero de todos modos... Ahora, ¿y quién es el juez? El juez en el que nos está tocado a nosotros es el juez Rafecas, que está subrogando el juzgado que era el juzgado de Canicova, porque cayó en ese juzgado, pero está a cargo del juez Rafecas. Porque nosotros hemos hablado muchas veces de los cuestionamientos a la justicia. Vos me explicás lo que dice la ley, que es totalmente lógico, pero en este país puede pasar cualquier cosa. En este país puede pasar cualquier cosa, y en el Poder Judicial, que nosotros conocemos, sobre todo el concentrado en Comodoro Pi, puede pasar cualquier cosa. Por eso, para procurar que no pase cualquier cosa, nos hemos presentado ante el juez para decirle inmediatamente: desestime esta querella, no procede, lea la nota, lea la querella donde ni siquiera individualiza una expresión injuriosa o calumniosa, lea los principios de interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 13, vinculado con la libertad de expresión, que expresamente prohíben cualquier criminalización y generan una responsabilidad del Estado Nacional por la criminalización de las opiniones sobre asuntos de interés público. ¿Y quién es el abogado de Milei? Ahí o No lo conozco. Parece... no sé. A mí me da la sensación de que cada uno elige su abogado, ¿no? Bueno, cada uno elige su abogado. Milei ha elegido a este muchacho, entiendo que es un muchacho, no lo conozco, pero ha elegido a alguien que
le aconsejó de este modo. Alejandro, Bueno. te hago una consulta. En una entrevista que creo que es de ayer, la entrevista de Milei, uno de los argumentos que él dice que supuestamente planteó en términos legales es como una denuncia por banalización del holocausto, algo así, dijo. Primero te pregunto si la hizo y segundo si eso es legalmente posible. No la hizo, capaz que no sabe ni que firmó en atención a esto, ¿eh? Porque no sé, porque es usual, bueno, te firmo, listo. No sucedió nada de eso, son calumnias, injurias, es una creencia típica de calumnias e injurias. Sí, claramente, lo que él dice es que las comparaciones que allí se hacen a que su discurso es comparable con el discurso nazi del siglo pasado, es algo que él dice que lo desprestigia. Sí, coincidimos que lo desprestigia, ese discurso lo desprestigia el Poder Ejecutivo. Sí. Absolutamente, y estamos muy preocupados por eso, y es muy peligroso, tiene consecuencias. Pero es parte de la libertad de expresión. No, y además lo que lo desprestigia a él es su discurso. Lo que desprestigia el Poder Ejecutivo es el discurso que tiene, cada vez que lo escuchamos, cada vez que lo escucha el mundo, decir estas barbaridades. Lo que después él estará orgulloso, porque tiene un grupito de pequeños fascistas o de grandes empresarios interesados que lo aplauden cada vez que dice esto, ¿no? Sí. Quedará para la historia ver las caras de los empresarios aplaudidores en momentos en que están haciendo tantos negocios, cuando esa ola pase y quede a la vista de todos lo que ahora parece que no se quiere ver. Alejandro Rúa, abogado, en este caso abogado del colega Arili Jalad, que fue denunciado por el presidente Javier Milei. Te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Un abrazo grande. FM La Patriada está en el 102.1.